Hoy en Filmfómanos, Psiconautas, los niños olvidados, con uno de sus directores, Pedro Rivero. Hola, encantado de tener a semejante personaje a mi lado. No me puede tomar en serio de esta forma. No, entre la corbata y esas ojeras que parece que tienes. Pues la verdad es que nunca he estado más elegante. Parezco más Jack Skeleton, pero bueno. Psiconautas, los niños olvidados, una película basada en la novela gráfica de Alberto Vázquez, que fue previamente adaptada al cortometraje Birth Boy. Esta película, con animalitos, no es precisamente muy feliz. Tiene un contexto de drogas, de abandono parental... Catástrofe nuclear. A mí me encanta que buscando psiconautas en YouTube ya empiezan a salir los vídeos para niños que buscas una peli infantil, ¿no? Y te salen puzzles psiconautas y te ponen la imagen de los ratones. Es una película de culto en internet, cuando ves artistas de todo el mundo. Tienen como sus dibujos de Dinky y de Birth Boy. Mucha gente se ha identificado. Así que, ¿nos hablas un poquito de su desarrollo? Bueno, sobre esto último que dices, la verdad es que la carrera que tuvo la película ha sido una producción muy modesta, que la hicimos como pudimos, gracias al éxito que tuvo el cortometraje anterior, Birth Boy. Pues la verdad que luego la película tuvo un recorrido muy interesante en festivales. Estuvo en el Festival de Annecy, que es el más importante del mundo del cine de animación. Ganó el premio en el Festival de Stuttgart y también como algo a destacar, fue distribuida en salas en Francia. Por aquí creo que tenemos el DVD de la película francesa, y luego también en Estados Unidos, porque estuvo ahí a puntito de llegar a la nominación para los Oscar. Nos quedamos en el camino, pero la película se estrenó en Estados Unidos y no es algo habitual, sobre todo para un tipo de película como Psiconautas, que desde luego tiene un nicho que no es el público infantil, ni siquiera el público familiar. Es cierto que es una película que ha gustado mucho a la gente que se dedica a la animación y a la gente que se dedica en general al mundo de la ilustración o del cómic, a toda esta comunidad, y por eso ha tenido tan buena recepción en festivales, ¿no? Sobre cómo surge esto, surge lo primero de la cabeza de Alberto Vázquez, en el momento en el que él decide realizar esta novela gráfica. Es una novela gráfica muy minimalista, con dibujo en blanco y negro. Él siempre comenta que decidió abordar este tipo de temática, que al final es una parábola sobre la adolescencia o el paso de la infancia a la adolescencia, es en el que tienes que romper con tu mundo anterior y sin tener todavía una perspectiva de hacia dónde vas, ¿no? Y es un poco lo que viven los personajes, ¿no? Tratan de huir de un pasado que ya no les sirve para nada, pues a través de las drogas, entre otras cosas, o a través de una huida directamente física, ¿no? Como el caso de Dinky, que siendo tan joven pues podía hablar de su experiencia como adolescente, ¿no? Y es lo que hay en la historia, ¿no? Entonces, la novela gráfica llegó a mis manos casi por casualidad. Pues el dueño de la librería es al mismo tiempo uno de los editores de la editorial Astiberri, que había publicado Psiconautas. Él me habló de Psiconautas, lo leí y enseguida quedé fascinado, porque pensé que contenía una historia con suficiente calado como para poder hacer una película, ¿no? Y ahí es donde me puse en contacto con Alberto Vázquez, que no le conocía previamente, y le hablé de la idea, de la posibilidad de desarrollar algo en animación de Psiconautas, y ese fue el comienzo de todo, que, como has dicho, primero tuvo el paso del cortometraje. Sí. Me parece también reseñable el hecho de que él mismo expandiera su propia novela, porque aunque es un libro grande, realmente se lee muy rápido, los dibujos pues son minimalistas, como mencionas, por lo que se otorga de dimensiones a personajes que ahí, por ejemplo, está el cerdito, un extra casi, que apenas tiene líneas, no llegas a comprenderle mucho, pero en la película se le da el nombre de Zacarías. Sí, tiene su subtrama, una historia familiar, ¿no? Detrás, y una historia muy potente que podría haber sido también perfectamente una película. Cuando decidimos abordar la
novela gráfica en su conjunto como un largometraje, que fue la primera idea. Es decir, hicimos el cortometraje como un paso previo, una prueba, porque claro, yo tenía la experiencia de haber hecho para mi anterior película un piloto, como un minuto y medio, en el cual muestras de cara a posibles financiadores cuál es la propuesta gráfica, visual, ¿no?, que quieres desarrollar. Sí, un teaser. Si luego no se hace la película, es como que queda en ninguna parte, ¿no? Sí. Entonces pensamos que valía la pena que probásemos un poquito más, que invirtiésemos más dinero y más tiempo y hiciésemos un cortometraje que nos sirviese al mismo tiempo como test y que pudiese ser un fin en sí mismo, una narración autónoma, ¿no? Y ahí es donde hicimos Virgo Boy, contando un poco, claro, ahora a día de hoy ha quedado como si fuera una precuela de la película de algún modo, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya con lo que probamos ya nos concentramos en el largometraje y sí que teníamos la idea de esto, ¿no?, desde el inicio de adaptarlo por completo. Lo que pasa es que, como tú bien dices, si lees la novela gráfica, si la transpones como si fuera un guión, te daría para 40 minutos, 45, que bueno, es bastante digresiva. La película también lo es, tiene muchas subtramas. Es muy coral. Sí, es bastante coral, más que digresiva, sí, efectivamente. Y pensamos que teníamos que efectivamente amplificar muchas de las tramas, sobre todo un background en el personaje de Virgo, el personaje principal, articular algunos elementos que sí se apuntan en la novela gráfica, pero que los podríamos desarrollar más, como todo lo relacionado con los que nosotros llamamos psicopájaros, que habitan en el faro, ¿no?, y que forman una parte fundamental en la película del pasado. Más o menos hilvanamos muy rápidamente cuál era la peripecia física de la aventura de Dinky tratando de escapar y de Bill Boy llegando como al último momento en el que iban a escapar, pero le dimos más vueltas y añadimos como más capas, ¿no? Y yo creo que la película, sobre todo, más que desarrollar, que sí que desarrolla más argumento y más personajes, sobre todo lo que tiene es igual más capas que el argumento estrictamente, ¿no? Sí, es una película que con los revisionados siempre acabo reparando en algo diferente. Como en cada visionado pillas algo nuevo porque te fijas en un detalle, te fijas en cómo funcionan algunas cosas. Es hora y 20, pero pasan muchísimas cosas realmente. También da como la sensación que estás viendo como la segunda mitad, que estás viendo como un clímax, porque ya están como todas las piezas puestas, ¿no? Y vas conociendo a los personajes pues sobre la marcha. Claro, el relato tiene una particularidad, que es la historia de un día decisivo para los personajes, porque quieren fugarse de la isla en la que viven y están dando los pasos, y al mismo tiempo Bill Boy está como ante el hecho de que su querida Dinky se vaya a marchar, como tratando de enfrentarse consigo mismo y valorar si puede cambiar o no de vida, ¿no?, de dinámica, ¿no? Es un solo día y eso hace que desde el principio, claro, tengamos una tensión, una cuestión dramática sobre si lograrán escapar o llegar a otro lugar más positivo para ellos, siendo solo unos niños perdidos en esa isla y con los pocos medios que tienen. Ya está lanzada desde muy al inicio, ¿no? Entonces, claro, esa tensión lo vivimos continuamente, lo que hace que enseguida te sumerjas. Siempre hay un personaje que te va a tirar más. Con Bird Boy, pues a lo mejor no te puedes identificar si no has tenido experiencias similares, pero sí te puedes identificar por la situación de la madre de Zacarías o por Dinky, si no tienes una buena relación familiar. Es que no piensas madurar nunca. En cambio, mira a Jonathan. Me pide que lo acaricie. No puedo resistirme. Crea como un universo que como que se retroalimenta. En el mundo de, por un lado, la basura. Y por otro lado, este pueblo que a lo primero nada fuera de lo normal, fuera de problemas así de bullying y demás. Y claro, ahí sirve pues como para retratar la sociedad, pues temas que se pueden ver, por ejemplo, en El Hoyo también, de esas diferencias. Sobre todo mucha gente que la ha visto, ¿no? Y al terminar de verla, porque se convierte en una experiencia bastante intensa. Te deja un poco tocado. Son emociones que has sentido respecto a tus relaciones, respecto a amigos, gente a la que quieres pero que no es capaz de quererse a sí misma, soledad. Todo ese tipo de conceptos están ahí y se experimentan de un modo muy vívido. Y también yo creo que a eso ayuda el carácter casi naif de los personajes, el grafismo, ¿no? El diseño, mejor dicho, ¿no? Que es, claro, en la traslación de la novela gráfica al audiovisual, al cine, de algo que es en blanco y negro y minimalista, algo que está lleno de color, como es finalmente, estábamos jugando con el código de los dibujos animados infantiles o de series para niños,
en el cual los personajes son bonitos, son como mascotitas, ¿no? Que te cuentan historias infantiles, pero en este caso claro, les empujamos a, digamos, los siguientes años a... Sí. Esto es como si los personajes de la aldea del Arce han crecido, tienen problemas hormonales, ¿no? Y tienen problemas de adicciones y tienen problemas de todo tipo, ¿no? Sí. Es como si los empujásemos a ese mundo. Algo que funciona muy bien con esta iconografía es que nos acercamos a los personajes como sintiéndolos más ingenuos, más niños y más expuestos al sentimiento trágico de la vida, ¿no? Sí, todos tienen su motivación realmente, incluso los personajes más antagonísticos, te queda claro desde el principio sus objetivos. Por ejemplo, es como cuando Zacarías le dice al loro, ojalá fuese como tú, que tú solo cagas, hablas, y mientras le está hablando pasamos un plano en el que está mirando a los pájaros. Sí, está viendo a otros pájaros que están libres y él está ahí encerrado, ¿no? Sin poder hacer nada, ¿no? Me gusta mucho cómo constantemente la película te va dando esperanza y te la quita, pero no de una forma que se siente barata, en plan, ¡ay, qué mala suerte! Claro, hay cierta desesperanza, ¿no? Es cierto que la película y esto, claro, hasta cierto punto nos preocupaba, ¿no? La estética malditista que tiene, ¿no? Pues ese carácter, el propio Bilbo y con estas cuencas sin ojos, ¿no? Te falta solo arrancártelos ya, pero bueno. Es... el episodio 100. Claro, ese malditismo en el que todo va mal, pero es claro, ese todo va mal es algo muy propio de la adolescencia, ¿no? En el que de repente te conviertes como en el centro de tu propio mundo, un mundo nuevo que tienes que explorar y nada te es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que conecta y para que no fuera tan cargante, ¿no? O tan, joder, todo mal, ¿no? Sí. Insistimos en introducir algunos pasajes que son meramente humorísticos, ¿no? Sí, el reloj. Todo lo relacionado con el señor Ageloyo, ¿no? Que es un despertador con patas, ¿no? Hola, has visto a Dinky. Pip, 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 pip. Los momentos del loro, o del muñeco del niño Jesús, ¿no? El muñeco del niño Jesús lleva días llorando sangre por ti y no haces más que ignorarlo. Hay momentos muy absurdos y completamente cómicos que nos sirven también para aliviar esa carga, ¿no? Mira cómo llora, mira cómo llora. Porque en la animación para adultos, sobre todo la cinematográfica, se tiende siempre a la comedia, porque es más fácil de escribir, porque al fin y al cabo no hay, por ejemplo, en algo tipo La fiesta de las salchichas o Hazbin Hotel, no tienes ese compromiso con la audiencia de no, te voy a hacer sentir cosas, sino que si no sientes no pasa nada porque te estás riendo. El niño Jesús se desangra por tu culpa. Se acabó. Primero el señor Reloyo y ahora el niño Jesús. Como son dibujos parece que no te los tomas muy en serio, ¿no? Claro, nuestra referencia pues es un poco el timing del anime y de Miyazaki, por supuesto, ¿no? Claro, algo que para nosotros era importante que es lo que comunica la imagen en el sentido de que, como pasa en el anime, muchas veces el dibujo no se mueve nada, pero es suficientemente bonito, captura la emoción suficiente como para que te esté transmitiendo lo que te tiene que transmitir, ¿no? En ese sentido, tanto Alberto como yo, en muchas ocasiones, uno de nuestros trabajos como directores era decirle a los animadores, no lo muevas más, no lo muevas más porque así es suficiente, ¿no? Nosotros teníamos claro que tienes que trasladar las emociones de la manera adecuada, y para eso los personajes tienes que sentir que están sintiendo. Es una peli que podrías entender sin sonido perfectamente. Sí, creo que sí. Desde luego el trabajo que hizo todo el equipo de animación fue acojonante, por decir algo, porque tuvimos unas condiciones de tiempo y de presupuesto muy difíciles, pero yo creo que a todos los que participaron les motivaba especialmente a hacer una película de este tipo, porque es probable que, ya Alberto lo dice, ¿no? Que probablemente quizás no vuelva a hacer una película tan honesta en su vida, ¿no? Y igual yo tampoco, ¿no? En el sentido de que realmente estás jugando a desarrollar un tipo de película que es muy difícil financiar, porque es muy minoritaria de partida, y bueno, es que haya tenido acogida internacionalmente en muy diferentes lugares es una satisfacción. A veces yo también interpreto que el propio Bird Boy es como una metáfora de la propia película en sí. Parece que todo el viaje, el sacrificio de Bird Boy, a primera vista parece que no significa nada,
fuera de dar esa esperanza, pero ya con los propios créditos, Sí. ¿sabes? Es como que al menos da esa esperanza de que la situación va a ir a mejor, ¿no? Sí, pues ojalá fuera así. La verdad es que, a ver, uno de los orgullos que yo tengo el momento que pienso, ¿no? El de decidir comenzar a tratar de hacer la película, ¿no? Primero como productor, bueno, sigo siendo productor de la película, pero en un papel menor, ¿no? Minoritario. Claro, yo pienso bueno, que hemos hecho un bien al mundo haciendo esta película, Sí. porque al final, bueno, las pasamos putas para poder llevarla a cabo, pero yo creo que en esta película mucha gente, muchos artistas pueden encontrar no solo una satisfacción con la experiencia de verla, sino también una motivación para tratar de hacer proyectos a priori tan difíciles. Vuestras carreras han renacido al fin y al cabo. No tiene punto de comparación con lo que fue la crisis carnívora, por ejemplo. No, desde luego, claro, la crisis carnívora era otro tipo de película, aunque utilizase animales también, Y antropomorfos, Enrique ¿no? San Francisco. Me abro. Adiós, hijos de puta. Sí, aunque gracias a Enrique San Francisco, incluso aunque tuviese, bueno, pues mucho carácter irónico, ¿no? La verdad es que Psiconautas es una película en la que puedes sentir que has cumplido el sueño, la historia que querías hacer, con muchas dificultades, pero la película tiene en todos los aspectos, ¿no? También hay que hablar del sonido, de la música, que es muy importante, sobre todo cuando tienes un protagonista o unos protagonistas que no hablan, ¿no? Hay mucha creación de atmósfera, no solo con el dibujo, sino con el sonido y la música. Y bueno, creo que fue una experiencia muy afortunada. Los personajes principales, estuve ojeando a ver qué habían trabajado y me sorprende que muchos no tenían experiencia en doblaje o lo único que tienen en IMDb es Psiconautas. Claro, el doblaje era importante que fuese ligeramente neutro, es decir, que no tuviese como quitando los personajes secundarios como el que pone voz Enrique San Francisco, el que pone voz Ramón Barea, ¿no? Que son como muy característicos, pero los personajes principales tenían que sonarnos auténticos, es decir, no podían estar doblados de una manera muy impostada, ¿no? Sí. Pues ahí, por ejemplo, Andrea Alchuri, que es quien pone la voz a Dinky, ¿no? Que al final es la protagonista principal, es quien tiene más líneas de diálogo, pues era la primera película que ella doblaba, creo que tenía 18 años entonces. Tenía que comunicarnos que es una adolescente, sin que se fingiera, ¿no? Una vez mostraste la animática que estaba doblada por ti y por tu hijo Akira. Y Sí. una anécdota que tengo relacionada con eso es que era la escena inicial, ¿no? La narración del ratón. Y me encantaba cómo sonaba la voz que le pusiste al ratón porque estaba desfigurado. Una voz, vivimos del cobre, no sé cuánto. Sí, sí. Luego vi la película y ese personaje en concreto sonaba como súper joven. El cobre es sangre. El cobre es vida. La animación, como lo que tienes que planificarlo todo. La animática puse yo la voz a todos los personajes y los animadores tuvieron que animar a los personajes con mi voz, incluido Dinky, incluido los personajes femeninos. Eso querría verlo. Debo reconocer que Waterworld no me disgusta. Pero estás loco. Yo actor no soy, pero le pongo mucha pasión. Y bueno, al final se trataba sobre todo de comunicar la intención. O sea, lo importante es poder tener esa intención, que luego evidentemente los actores de doblaje ya sobre los dibujos finalizados consiguen muchos más matices de los que yo podía dar, evidentemente, pero la intención ahí está. Vale. Pues ¿quieres recomendar alguna película para el programa? Sí, ya que he citado, ¿no? que una de mis influencias, más allá del cine de animación de Miyazaki, es David Lynch, ¿no? Yo creo que la película por la cual en algún momento yo me decidí a querer tener algo que ver con el cine fue Terciopelo Azul, que la vi con 16 años cuando se estrenó. Y sí, lo recomendaría, si no lo habéis visto, desde luego recomendaría Terciopelo Azul. Esa película de Dennis Hopper, ¿no? La que asfixias. Sí, eso es. La tengo vista. Y ese actor le conocí de la peor forma posible y es porque en los 90 se hizo una peli de Super Mario y él era el malo y era el presidente. Sí. ¡Traedme la piedra! ¡Aquí está, asqueroso lagarto! ¡Fontanero!
Bueno, también aparecía en Waterworld. Creo que hemos hablado en otra ocasión de Waterworld, ¿no? Sí, con el parche ese, el ojo. Ay, Sí. me he tintado la... Era lo que te faltaba. Guapo.